el Vicerrectorado de Investigación de la UCA organizó un concurso, una competencia de divulgación científica, ¿no? Que es esto que tratamos también de hacer en este programa, contar las historias de la ciencia en un lenguaje más o menos amigable para que cualquier persona no experta en ese área de investigación pueda comprenderlo. Pero claro, el desafío de contar eso en 3 minutos, la verdad que fácil no es. Y bueno, tenemos acá a la ganadora de la competencia para las tesis doctorales, porque también hubo otra competencia para las tesis de grado, es decir, de las licenciaturas, ¿no? Tenemos acá a nuestra ganadora, que aparentemente es su primera vez en radio y en la radio también de UCA, como les decía, la profesora Miriam Bomaro, que es becaria doctoral UCA CONICET aquí en la sede de Buenos Aires, y también les cuento que es profesora de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas por la UBA. Actualmente es doctoranda en historia por esta universidad con esta beca cofinanciada que mencionábamos antes, y su lugar de trabajo justamente también está en esta sede, en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, del cual hemos tenido como aquí invitado a nuestro programa el año pasado a quien dirige este instituto, así que bueno, le mandamos un saludo también. Bueno, Miriam, bienvenida, ya te hicimos todas las presentaciones, ¿cómo estás? Muchas gracias Inés, muchas gracias Franco, muchas gracias por invitarme a la radio. Bueno, estoy muy contenta de que la universidad haya abierto este espacio, este espacio de comunicación de la ciencia en un lenguaje mucho más dinámico, mucho más abierto a la comunidad, como bien decís, sí. Y que también es parte del espacio de esta radio en este momento. Y que además de conocer los proyectos de los demás compañeros, sí, que también fue un momento muy agradable para mí porque supe qué hacían mis colegas en otros institutos de la misma universidad, también es un momento también de desafío para uno, como doctorando, tratar de simplificar lo que uno está haciendo para el resto de la población. Tal cual. Sí, yo me acuerdo, bueno, en mis épocas de investigación pasaba mucho, ¿no? Que en cualquier lugar te cruzas a alguien que trabaja en otro rubro y te dice, ¿qué investigás? Y vos decís, bueno, en realidad, y le empezás a explicar y salís de un concepto más complejo que el otro y te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando, no? Bueno, uno de los grandes desafíos para un buen científico es poder divulgar lo que hace, ¿no? Y entonces en ese sentido es un buen ejercicio. Lo que no sé es si te imaginabas que ibas a ganar. No. ¿Y cómo fue ese proceso? Contanos. Bueno, el director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales, Ariel Guians, nos propuso presentarnos en la competencia de 3MT, entonces yo empecé a investigar, bueno, qué era, sí. Empecé a mirar los videos también, de qué trataba eso, porque es un formato que desconocía. Y después el vicerrectorado también nos hizo una charla informativa, por supuesto, de cómo realizar los videos, cuáles eran los requisitos, cuáles eran las expectativas también, y empezando a pensar cómo armar ese speech, que además tenía que estar acompañado por una sola imagen, súper estática, un fondo blanco, y uno, bueno, no se podía mover mucho, sí. Aunque bueno, yo suelo moverme mucho con las manos y con la cara. Creo que eso ayudó un poco. Bien. ¿No? A no tener otro recurso. Y cuando empecé a pensar en el speech, dije, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿A quién le estoy hablando? Porque ese era el problema. Uh-huh. ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuál es mi público? Y bueno, afortunadamente, bueno, yo trabajo con una población específica, que es la población del Partido de San Vicente, que está al sur de la ciudad de Buenos Aires, y yo hago entrevistas, sí, a la población, y cuando yo dialogo con las personas, que no necesariamente tienen estudios universitarios, algunos tampoco tienen estudios secundarios, me preguntan, ¿qué hago, no? Porque cuando uno entrevista a alguien también le tiene que decir quién es. Sí. Y ahí ya había empezado, me di cuenta que ya había empezado a practicar, sí, hace mucho tiempo, a comunicar lo que hago. A veces un poquito mejor, a veces un poquito peor, adaptándome mejor o peor a la situación de la otra persona. Entonces dije, bueno,
yo en este speech, ¿a quién le voy a hablar? Bueno, le voy a hablar a la gente de San Vicente. Decidí que ese era mi público, Bien. ¿no? Y eso por ahí te ayudó como a enfocarte y comunicar de una manera asertiva eso que tenías que contar. Exactamente. Bien. Más allá del círculo de la cámara, Sí, ¿no? y del nervio, me imagino, de los 3 minutos, el cronómetro y toda la cuestión. Quizás la clave, no sé acá qué nos dirá nuestro futuro periodista, pero quizás la clave de que haya ganado es que lo primero que se preguntó es a quién le hablaba. Sí, puede ser que esa sea la clave de que haya ganado, pero también el cómo hablarle, en eso me interesa ver cómo, primero, cómo lograste transmitir eso, cómo le hablaste en esta idea a ese público imaginario de San Vicente y qué te dejaste afuera. Bueno, ¿qué dejé afuera? Dejé afuera muchas palabras académicas, ¿no? Sí. Esto que hablábamos. Traté de elegir las palabras más cercanas a cuando, por ejemplo, tenía 10 años, ¿no? ¿Qué puede entender una persona de 10 años? ¿Qué puede entender una persona de 15 años? ¿No? Con un lenguaje que no es específico, con palabras que no son rebuscadas o que tienen una definición exacta. Por ahí se perdieron muchas cosas, por supuesto, pero se gana en comunicación y en transmisión y en la llegada, que la otra persona pueda decir, uy, esto por ahí captó mi atención y quiero saber un poquito más, aunque sea, o saber que hay alguien que está queriendo saber más de la historia de San Vicente. Por supuesto que no, por ahí no va a leer un artículo científico, o por ahí sí, pero por lo menos empieza como cuando uno tira de un hilo, de un ovillo, empiezan a generarse todas estas comunicaciones. Bueno, hay alguien que está trabajando con San Vicente, bueno, ¿y qué está haciendo? Entonces, por lo menos 2 o 3 palabras para que puedan comunicarse entre sí, que puedan dialogar sobre eso. Y después se abren otras conversaciones también, porque empieza a hablar uno, bueno, sí, sobre la alimentación habla. Ah, sí, ¿qué dice? Bueno, la leche. Ah, mira, sí, yo tengo un tío que, ¿no? Que ellos también empiecen a hablar sobre estas cuestiones. Me imagino que también, bueno, puede haber ayudado tu formación como profesora, ¿no? Digo, todo profesor hace esto de la transposición didáctica, ¿no? Intentando ver, bueno, ese contenido que tiene para enseñar, que puede llegar a ser muy técnico, de qué manera lo explica o lo enseña para que el alumno lo comprenda, ¿no? Bueno, podemos hipotetizar un montón de cosas de por qué será que ganaste, pero antes queremos replicar de alguna manera esa competencia acá, sin la presión de los 3 minutos y el cronómetro, porque hasta ahora, claro, estuvimos charlando con ella, pero no te preguntamos qué es lo que haces, qué es lo que investigás, así que te dejamos para que nos cuentes. Bueno, yo para el doctorado en historia, Sí. yo estudio cómo circulaban los alimentos, Sí, específicamente los que tienen origen animal, la leche, los huevos, la carne, en el partido de San Vicente. sí, Y el partido de San Vicente, entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era un partido sumamente lácteo. Ujú. Y hoy también, sí, forma parte de la cuenca lechera, ¿no? Entonces, sumamente ganadero, muy vinculado a la ciudad de Buenos Aires por esta producción de alimentos perecederos que necesitaba una ciudad portuaria, sí, una ciudad portuaria grande. Se encuentra interpelado, ¿no? Y se encuentra vinculado a todas las normas que elabora esa ciudad y también la nación y también la provincia, ¿no? Sí. Porque en historia se trabaja con diferentes escalas, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo circulaban esos alimentos, pero a nivel local? Porque a veces uno piensa en la alimentación y piensa en la ciudad de Buenos Aires, piensa en grandes metrópolis, pero ¿qué pasa con lo que está alejado de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con las zonas que son son rurales, pero también tienen un pueblo, por ejemplo? A veces pensando, bueno, está lejos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, es autosubsistencia, o se arreglan como pueden. Bueno, no, hay reglas,
hay reglas, la gente se relaciona de determinadas maneras y no de otras, no necesariamente como en la ciudad de Buenos Aires, el mercado era otro, había otras formas de circulación de los alimentos, y todo eso está como vinculado a cómo se comportaba la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en general. Entonces se mezclan ahí las leyes, se mezcla la economía, se mezcla lo social, que es sumamente importante, ¿no? En ese entramado de lo rural con el pueblo, ¿no? Donde haya comerciantes también, empieza a florecer los comercios, y los comercios del rubro alimentario a finales del siglo XIX explotan. Entonces, bueno, y ahí aparecen las carnicerías, las lecherías, los tambareros, las queserías. Bueno, ¿y cómo se controla eso? ¿No? ¿Cómo va a circular eso? ¿Quién tiene el poder de decir cómo circula lo que circula y qué circula y por dónde circula? ¿No? Entonces, la alimentación no es solamente algo que sale de la tierra, sí, sino que es algo trabajado, y en ese trabajo hay gente. Y circula y se mueve, pero no por sí solo. Uh-huh. Hay gente también, de nuevo, aparece la gente, ¿no? Con sus relatos. Hay todo un trasfondo, una historia detrás, que es un poco esto que vos contaste, ¿no? Y al menos escuchándote se nota como este entusiasmo por contar ese relato, ese cuento de lo que pasaba en aquel entonces y transmitir la relevancia de investigar esto, ¿no? Cuando nos hiciste todo este encuadre del contexto, de alguna manera nos mostraste, no sé, Franco, ¿qué opina? ¿Por qué es importante que alguien se detenga a investigar qué pasaba en aquel entonces puntualmente en ese lugar? Sí, totalmente. Aparte, en torno a San Vicente, el hecho de que sea parte del campo, pero también sea parte urbanizado, creo que también aplica un desafío más, ¿no? Sí, cómo se van configurando diferentes poblaciones, porque no es que es una sola población, hay diferentes intereses, ¿no? Hay poblaciones migrantes, hay poblaciones que te llevan más tiempo, hay una población que empieza a formar esa municipalidad, porque siglo XIX, de segunda mitad, proceso de municipalización, empiezan... De 3 ciudades, si no me equivoco. ¿Cómo? Tiene 3 localidades, si no me equivoco. Alejandro Korn, sí, de Doncelar, y San Vicente, sí, exacto. Se fue achicando el partido, no es lo mismo que hoy, entonces también hay que jugar un poco con la territorialidad, el espacio. Y para la delimitación, ¿hiciste la delimitación actual o de ese momento? Bueno, no, históricamente tengo que trabajar con la delimitación de ese momento, ¿no? Se fue achicando, entonces, por ejemplo, empezó a surgir el partido de Ezeiza, ¿no? Todos los que están hoy alrededor de San Vicente, por supuesto, sí. De hecho, lo que era San Vicente surgieron una de las primeras cabañas cuando empezaron a trabajar con nuevas razas de ovejas. ¿No? Cómo se empieza a trabajar con nuevas especies, con nuevas razas, perdón, no nuevas especies, con nuevas razas de oveja, que también hay emprendedores ahí que tienen mucha importancia, emprendedores ganaderos que después van a impactar a nivel nacional sobre qué razas de ovejas tenemos hoy, ¿no? ¿Y cómo te interesaste vos en esta investigación? Bueno, ¿cómo surgió toda tu historia ahora? Bueno, yo estaba en la mitad de la carrera de Ciencias Antropológicas. Dentro de la carrera de Ciencias Antropológicas hay una orientación que es arqueología. Sí. Y a mí me interesaban los huesos animales. Sí. Dentro de lo que uno puede estudiar en arqueología, que son cerámicas, piedras, ¿no? Rocas, mejor dicho. Pero a mí me interesaban los restos animales. Entonces yo me contacté con Mariel López, que es la directora del equipo del cual formo parte, que tiene el programa acá en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales, el programa de Identidades y de Sociedades Históricas. Y bueno, empecé primero estudiando los restos arqueofaunísticos, se le dice, ¿no? Arqueofaunísticos, de fauna. Y después, bueno, junto con la municipalidad y otros integrantes del equipo que empezaron a poner a disponibilidad nuestra el archivo de la Municipalidad de San Vicente. Hoy en día, bueno, Karina Morales, el secretario de Cultura, está también involucrado en esta difusión de este material. Mariela de San Vicente también, Mariela Petuá también ayudó mucho en la búsqueda de los archivos.
me empezó a interesar esta información histórica, ¿no? Que era muy rica, porque era información local, algo que en general la historia a veces deja un poquito de lado, ¿no? Pensando en los censos, las estadísticas nacionales, y en la municipalidad había un registro muy interesante, porque están las actas, están las ordenanzas, está qué es lo que paga la municipalidad, a quién le compra, a quién ayuda, ¿no? Y ahí aparecían rastros de lo que era el ganado, los comercios, a quién le compra, a quién le da una comida, un trozo de carne también, sí. ¿no? Entonces surgió la posibilidad de hacer el doctorado en Historia y dije, sí, vamos a hacer el doctorado en Historia, siempre con la circulación de los alimentos, ¿no? En el pasado. Así que ahí surgió el interés.